mi cielo a pleno sol. Al final del día, al comienzo del siguiente, la radio es... Yo soy Nocturna RCN. Gladys, yo soy Nocturna RCN. Gracias, lo mismo, yo soy Nocturna RCN. Yo también, mis últimos días también seré siempre Nocturna RCN. Buenas noches, Julián. Yo también soy Nocturna. Nocturna de RCN, la radio de la gente. Hemos recibido muchas llamadas y muchas sugerencias por parte de nuestros oyentes de Nocturna RCN con respecto a un tema puntual. Ya se los voy a decir. Y como aquí mandan los oyentes, absolutamente mandan los oyentes, pues nosotros lo que hacemos es caso. Ese tema es el de tener una mayor atención, voltear a mirar con mayor frecuencia a aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Y me parece que es sencillamente de justicia tenerlos en cuenta. Pero para ello, pues muchos han empezado a desarrollar tecnologías que vienen en favor de esas personas con alguna discapacidad. Aquí tuvimos a un jurista, a un abogado, que fue declarado el mejor abogado de Sudamérica, un colombiano para orgullo nuestro, y tenía la discapacidad de la visión, de la vista, es decir, un ciego, un abogado ciego. Conocemos muchos abogados con esta discapacidad y su profesión del derecho lo ejercen con lujo de detalles. Pero no solamente son abogados, también pues tienen otros desempeños. No solamente esas discapacidades aparecen en los ojos, ¿no? Pueden ser en las piernas. Un país tan violento como el nuestro también ha dejado muchas personas con alguna discapacidad en sus miembros inferiores, por ejemplo. Por eso aparecen las tecnologías al servicio de la discapacidad. Álvaro Gutiérrez es un motivador para las personas con discapacidad. Álvaro, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN. Buenas noches, Julián, buenas noches a todos los oyentes, ¿cómo están? Encantado de que nos acompañe esta noche para hablar de algo que a veces cometemos tantas injusticias, Álvaro, sobre todo porque es como si nosotros nos las diéramos de mucho y creyéramos que todo lo tenemos comprado en la vida, que nunca vamos a tener una discapacidad, que no vamos a perder un miembro. Dios no lo quiera, pero que sucede, que pasa. ¿Qué nos puede contar de cómo motivar, de cómo subir el ánimo, estimular a estas personas que al igual que nosotros nacieron completicas y por esas circunstancias de la vida tienen alguna discapacidad, Álvaro? Bueno, es un tema muy importante para todos nuestros oyentes, sobre todo por una razón, Julián, y es que tenemos el gran estigma, tenemos la gran dificultad de que la gente, antes de dejarnos hablar, antes de dejarnos demostrar qué podemos hacer, ya nos está prejuzgando. O sea, ya están pensando usted qué no puede hacer. Ya nos están poniendo una cantidad de etiquetas, sea una persona invidente, sea una persona en silla de ruedas, sea una persona que por un accidente quedó parapléjico, etcétera. Y eso es lo que causa en nosotros muchas veces una falta de autoestima que como sea hay que mejorar. Para eso está la familia, están los amigos, hay gente que es especialista en estos temas. Otras personas como yo, pues ha sido una experiencia de vida, ha sido una transformación de mi vida desde que fui perdiendo la visión, que fue todo un proceso de adaptación, de aceptación, de recuperar la autoestima que yo siempre tuve, de recuperar esa productividad, por ejemplo, del computador, en un celular, el poder caminar solo, el poder viajar solo, el poder trabajar en el exterior. Pero esas cosas llegan con el tiempo y se tienen que ir construyendo. Yo pienso que para los que nos están oyendo, lo más importante es entender
que todos somos gente con talentos, capacidades diversas, y tenemos que empezar por tener en nuestra mente esa convicción, y eso hay que construirlo, y eso lleva tiempo, eso lleva muchas veces el consejo de alguien, muchas veces es cuestión de empezar a hacer algo que a uno le gustaba, pero lo abandonó porque pensó que ya no podía. Yo me acuerdo, Julián, perdona que te ponga esta anécdota, espero no se me haga muy larga. Tranquilo, adelante. Es muy bonita. Imagínate que una amiga mía americana de Texas, que acababa de perder la visión, me escribió por Facebook y me dijo: me siento deprimida, yo no sé si tú me puedas llamar al hospital en Texas donde yo estoy. Y yo le dije: claro, dame el teléfono, yo te llamo. La llamé allá, estaba en una habitación sola por la noche, el esposo no se había podido quedar con ella esa noche, y me dijo: mira el problema tan grave que tengo, yo pintaba y perdí la visión y ya no sé qué hacer con mi vida, porque yo vivía por pintar. Tremendo. Y estaba lloraba por el teléfono, Julián, y yo pensaba: caramba, me metí ahora sí en una muy fuerte, porque es muy fácil motivar y uno dice, bueno, uno ya está acostumbrado porque primero empecé con mi ejemplo y luego puedo ayudar a los demás, pero hay casos y casos, y este caso pues la verdad me dio duro escucharla, pero yo le dije: mira, a ver, empecemos, Julia, por un caso muy importante, y es: ¿qué es lo que sientes en este momento? O sea, ¿por qué sientes que tú no puedes pintar? ¿Qué te impide pintar? Y me decía: no, pues es que no veo. Y yo le decía: claro, pero ese no es un motivo. Hay muchísimos pintores evidentes que han aprendido técnicas de pintura al óleo, táctiles, hay muchísimas maneras de pintar. Y uno no pinta con los ojos, uno tiene que pintar lo que sale dentro de uno. Y tú lo sabes mejor que nadie, los artistas son así. Y ella cómo empieza a transformar. Estuvimos 2 horas hablando, Julián, por teléfono, y la enfermera cada rato salía y decía: no, ya no se pueden tener más llamadas a esta hora. Y ella decía: yo necesito hablar con esta persona, tengo que terminar esta llamada. Y después de esas 2 horas, ella me dice: óyeme, me has devuelto esa ilusión, voy a empezar a mirar qué opciones tengo para aprender a pintar sin necesidad de tener que ver. Porque yo estaba acostumbrada y yo pensaba: yo no voy a poder. Y claro que voy a poder. Y yo le di consejos, y hoy en día seguimos de amigos en Facebook, y ella me cuenta sus hazañas, pero ella ha vuelto a pintar y está escribiendo un diario y utiliza el iPhone. Yo le enseñé varios consejos de cómo utilizar el iPhone para ayudarla, y ya no se siente aislada. Ese es otro tema, Julián, el aislamiento. El aislamiento producido por la familia, a veces por no entender, o por los amigos, o porque la gente que lo conoce a uno lo empieza también a poner en un rincón y a pensar: usted ya no sirve, usted ya no es valioso. Y ahí es donde uno se tiene que revelar y tiene que buscar ayuda, porque muchas veces uno solo no puede, y eso no es malo, Julián. Nuestros oyentes tienen que entender que a veces uno necesita pedirle la mano a alguien. Eso no es malo. Uno tiene que saber cuándo pedir ayuda. Ser independiente no es ser autónomo el 100% del tiempo. No hay ningún ser humano que sea autónomo todo el tiempo, ni siquiera las personas que no tienen discapacidad. Tenemos que saber cuándo pedir ayuda y tenemos que estar orgullosos de quiénes somos. Pero es todo un proceso, Julián, y eso es lo que me ha enseñado todos estos años de motivación y de ayudar también en temas de tecnología, de haber sido consultor en Nueva York con la empresa que me contrató en su momento. Es eso, o sea, es disfrutar la vida y es poder enseñar a la gente que siempre se puede ser feliz sin importar la dificultad que tengas y los obstáculos que haya que enfrentar y superar. Claro, pero Álvaro, el tema, las discapacidades pues han existido siempre, pero el tema central hoy en Nocturna con respecto a usted y su motivación hacia las personas que sufren alguna discapacidad es que en estos tiempos que corren, en estas calendas, en pleno siglo XXI, pues han aparecido
una serie de tecnologías y de apoyos científicos que terminan haciendo la vida un poco más sencilla, si se puede expresar sencillo, no ver o no poder caminar, pero que indudablemente alivian un poco esa deficiencia que se crea a través de un accidente o de un acto violento y que nos deja en esa discapacidad. Pero resulta de gran ayuda esa tecnología y cada vez se enfocan más los científicos y los tecnólogos y los innovadores en esas tecnologías para que nuestra gente con alguna discapacidad no pierda calidad de vida, ¿no? Eso es así. Fíjate cómo ha cambiado todo si nos ponemos a pensar en lo que yo más tengo experiencia, en la parte de deficiencia visual, cómo empezó a cambiar todo desde que se introducen los teléfonos inteligentes. O sea, Apple es el primero, pero luego llega Android, llegan las tabletas, llegan los computadores que hablan y empieza a cambiar el mundo de millones de personas. Adicionalmente, hoy en día los teléfonos inteligentes también le permiten a las personas con dificultades de audición, con dificultades de movimiento. Fíjate, el caso de una amiga que tengo parapléjica, ella me decía, el teléfono inteligente me ha dado a mí una gran autonomía, porque no necesito tocar la pantalla para hablar con el asistente virtual. Tanto en Android como en iPhone nos permiten llamarlos sin tener que tocarlos. Podemos hacer llamadas telefónicas sin tocar el dispositivo. Podemos hacer dictados sin tocar el dispositivo. Y además se pueden hacer otra cantidad de cosas ya. Fíjate la tecnología que puso Apple hace más o menos un año, que se llama control por voz. Eso te permite poderte mover para las personas que ven, por ejemplo, pero tienen dificultad de movimiento en las manos y no se pueden acercar a teclear algo en un teclado normal. Simplemente le dicen al celular cosas como: entra a Google Chrome, teclea facebook.com, vete a la derecha, hazle clic, entra a Gmail, escribe correo nuevo, todo ese tipo de cosas. Es una independencia increíble. Fíjate cómo también uno ya puede escanear todo tipo de documentos, puede además leer libros que te los leen para personas que no podemos ver y no podemos leer, y es una cosa, o sea, esto cambió el planeta. Estaba oyendo en una conferencia mundial sobre tecnología accesible que se llama Site Global, que los carros inteligentes que ya se están empezando a diseñar en Estados Unidos, de hecho en Arizona, ya han llevado a algunas personas invidentes o con algún otro tipo de discapacidad. Son unos taxis que tú pides con una aplicación móvil accesible en el celular, te llegan a tu casa, te montas y te llevan a donde tú deseas ir y te hablan en todo el trayecto. Y tú les puedes decir, pónganme Nocturna RCN, y te ponen la emisora. ¿Qué tal eso? Entonces es algo increíble. Claro. Como he dicho, el mundo cambió por completo. Hay una especie de esqueletos hechos a medida de personas parapléjicas que los ayudan a caminar. Son unos trajes especiales hechos con una tecnología que inclusive en México han desarrollado muchísimos de este tipo, y que hacen que la gente que no tiene movilidad en las piernas pueda poder caminar cuando se mete en esta especie de trajes especiales. Son solo algunas cosas que se están haciendo. El progreso en todo lo que tiene que ver con el manejo del cerebro y cómo el cerebro se conecta con todas las extremidades y te puede dar señales que te permitan mover esos brazos, esas manos, esos dedos que no podías mover, que no tenías sensibilidad, a través del poder que tiene el cerebro de dar las órdenes. Es algo extraordinario. Entonces, lo que viene en los próximos 5 o 10 años va a cambiar el mundo de la discapacidad en general de una forma increíble. Claro, y lo otro es cómo nuestros discapacitados, mejor, las personas con alguna discapacidad, nos dan ejemplo todos los días, ¿no, Álvaro? Es decir, esa fortaleza espiritual, ese deseo de vivir, esa forma de salir adelante, pues uno dice, realmente somos unos desagradecidos, teniéndolo todo y
y no hacemos ni la mitad de lo que hacen nuestros hermanos que han sufrido esta tragedia. Y ellos la superan con todo el dolor del alma. Nadie va a decir que sea fácil. Lo que pasa es que uno solamente acepta el dolor. Uno acepta el dolor, pero cuando es de los demás. El de uno no lo acepta. Y qué fácil es ver los toros desde la barrera. Pero indudablemente el ejemplo que nos dan las personas con alguna discapacidad es una maravilla, Álvaro. Oh, absolutamente. Me toca mencionar tres cositas. Una, en marzo voy a empezar un proyecto con dos amigas con discapacidad visual de México, haciendo un canal de YouTube dedicado solo a mostrar todo lo que las personas con discapacidad visual podemos hacer, entrevistando gente de todo el mundo, en inglés, en alemán, en español, sobre todo lo positivo y todo lo que existe en tecnología, gente admirable que está haciendo cosas increíbles a todo nivel, para que la gente entienda que no solamente no es el fin del mundo adquirir una discapacidad, en este caso visual, sino que es el comienzo de una nueva vida fantástica. Y dos comentarios más. Uno, yo tuve la oportunidad de conocer dos soldados colombianos que desafortunadamente por la guerrilla de las FARC quedaron, el uno tuvo amputación de un miembro y además quedó invidente, el otro quedó invidente, y ellos son ejemplos de vida, tienen una fundación que están empezando a trabajar, han ido a Estados Unidos, han dado conferencias internacionales, y lo que tú dices, la mayoría de gente que tiene todos los sentidos no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde, y no se da cuenta del valor que tiene la vida y de la poca importancia que tienen cosas por las cuales la gente se queja día a día. Y un último ejemplo es una muchacha mexicana que pinta con los dedos de los pies, come con los dedos de los pies y hace todo con los dedos de los pies, porque no tiene las extremidades, no tiene los brazos, no tiene las manos. Y ella ha dado conferencias en todo el mundo y ella decía, yo soy más feliz ahora de lo que fui antes. ¿Por qué? Porque antes yo no valoraba lo que tenía. Ahora lo que tengo lo valoro más que nunca. Y eso es lo que le ha enseñado a sus hijos. Tienes toda la razón, Julián. Yo pienso que nos tenemos que acostumbrar a ponernos más en los zapatos de los demás y a entender que no hay que tenerle lástima a nadie. Hay que respetar y valorar a todo el mundo de forma idéntica, porque todos tenemos algo que aportar y todos merecemos el que seamos valorados por la dignidad humana que tenemos. Claro, he oído hablar y estoy en contacto con la señorita que usted menciona, y de manera sorprendente, no solamente come, no solamente pinta con los pies, se hace trenzas en su cabello, en su cabellera. Trenzas, hágame el favor. Hizo de sus pies sus verdaderas manos. O sea que el límite está en la mente, el límite está en la cabeza de cada uno de nosotros, pero las potencialidades que tenemos los seres humanos y que la necesidad nos obliga, pues se desarrolla todo esto. Álvaro, no sé si quiera concluir con algo, pero además me llama la atención un oyente de Nocturna, y dice: don Julián, no solamente para usted, sino para los oyentes, no se debe hablar de personas discapacitadas, porque en sí no son discapacitados. Lo que son es personas con alguna discapacidad o tienen algún problema, pero no son discapacitados porque están capacitadas absolutamente para todo, como lo que ustedes están hablando. O sea, es cómo utilizar mejor el lenguaje, ¿no, Álvaro? Sí, definitivamente se está hablando mucho de lo que llaman las diferentes habilidades o las capacidades distintas, diversidad funcional. Hay muchas formas de decir esto. Yo lo único que quiero comentar es que uno que ha tenido la discapacidad por mucho tiempo, a uno lo han llamado de todas las maneras. Discapacitado, lo han llamado también incapaz, una cantidad de cosas. El lenguaje es importante, pero tenemos que estar por encima de eso. Afortunado o desafortunadamente, sé que mis oyentes
tus oyentes y todos los oyentes nos entienden, porque tenemos que superar esa parte, porque si nos quedamos solo en el lenguaje patinamos. Nosotros no podemos pretender que todo el mundo cambie a un lenguaje incluyente. Es lo ideal, pero no podemos pretenderlo. Cuando nos digan eso nos tiene que rebotar, porque eso no se está refiriendo a nosotros. Hay muchas formas de llegar al trabajo a tiempo, pero InDriver es la más cómoda. Más a todas las personas que vamos conociendo en nuestra vida. A la viejita en la calle, ayudémosla. Al perrito que tiene un problema en una pata, consintámoslo. Al niño que no puede caminar bien, también démosle la mano. Al muchacho que quiere estudiar y no ve bien, démosle las ayudas. Démosle la mano a todo el mundo. En cualquier momento, a cualquier persona le puede pasar algo y puede adquirir una discapacidad. ¿Y entonces qué? Entonces, ¿quién es quién? Todos somos iguales en el fondo, somos seres humanos. Al final, somos lo mismo y al mismo tiempo somos diferentes, pero todos merecemos una oportunidad y nos tenemos que ayudar, tenemos que ser más generosos con los demás. Ese es mi mensaje, Julián. Pues muchas gracias. Nos sumamos también a ese mensaje. Es Álvaro Gutiérrez, motivador para personas con alguna discapacidad. Álvaro, un abrazo y gracias por atender a Nocturno de RCN. Muchas gracias a ti y a Diego. Cuídense mucho todos. En la noche, una voz lo acompaña. Por eso, usted no está solo. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos. Yo soy Julián Parra y aquí comienza Nocturno de RCN, nuestra cita diaria mundial de la radio. Lo sentimos muy cerca. Sí. Y mi cielo a pleno sol. Al final del día, al comienzo del siguiente.